Fuera bueno que estuvieran aquí, ¿verdad? Pero los que estamos aquí vamos a regocijarnos en el Señor, y quiero que abramos nuestra Biblia en el Salmo 42. Vamos a leer nada más 3 versículos del 1 al 3 y vamos a orar, hermanos. ¿Ya lo tenemos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Hermanos, un espíritu del siervo David, ¿verdad?, que expresaba ante su Dios de la necesidad que él tenía por buscarle. Y yo creo que ese debe ser nuestro sentir, hermanos. Sí, que nuestra alma tenga sed del Dios vivo. Así es que lo vamos a expresar con levantar nuestras manos para adorarle, para bendecirle, para reconocer que sin Él no somos nada. Así es que inclinemos nuestro rostro, hermanos, para orar, y vamos a entregar este tiempo para nuestro Dios. Amado Dios del cielo y de la tierra, Creador del universo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Santo de Israel, venimos con un corazón agradecido, Padre, para adorarte, para bendecirte, para darte la honra y la gloria, la alabanza y la adoración, porque solo tú te lo mereces, mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo, 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 bendito Dios del cielo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Venimos con ese anhelo de tener sed de ti, Señor, de buscarte de día y de noche, Señor. Que nuestro pensamiento siempre seas tú, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a que todo eso, Señor, esté en nuestro corazón, Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros? Padre mío, en tus manos ponemos este tiempo, Señor, y la gloria sea para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos estás mirando. Mi nombre es Guilla y te doy la bienvenida a nuestra iglesia Esperanza Viva. Bueno, después de saludarnos podemos pasar a nuestros asientos. Tengo unos anuncios que comunicarte. Este es el primero, esto es para las damas. Damas, si no tuviste oportunidad de ir al campamento, pues te hemos traído el campamento a casa, aquí en nuestra iglesia Esperanza Viva. Te invitamos a Koinonia Mujer. Sábado 5 de octubre, ven a adorar y a participar en los diferentes talleres. Será de mucha bendición. El costo es 35 antes del evento o 40 ya en el evento. Recuerda, sábado 5 de octubre de 8 a 2:45. Octubre, como ya saben, ya está aquí a la vuelta y lo estamos aceptando donaciones de dulces para nuestro Festival de la Cosecha el 31 de octubre. Festival de la Cosecha. Puede dejar su donación en el vestíbulo de la iglesia. Y hermanos, ¿quién de ustedes está familiarizándose ya con el repaso y vistazo? Bueno, tenemos un podcast aquí en la iglesia donde nuestro pastor y el hermano Eduardo hablan de lo que hablamos el domingo pasado. Y si quieres más información, pues habla con nuestro hermano Eduardo Juárez. Recuerda, repaso y vistazo. Y como iglesia creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual, y eso incluye conectarnos con la vida de la iglesia. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a llenar nuestra tarjeta de bienvenida. Y si estás listo para comenzar a servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio. Nuestros líderes ministeriales luego se conectarán con usted.
Códigos QR. Enfrente de los asientos encontrarás los códigos QR para escanear, para llenar información y realizar donaciones en cualquier momento. Siéntate libre de escoger cualquier opción. Primera opción, puedes dejar tu ofrenda en la caja ubicada en la parte trasera del santuario. O puedes visitar lhchd.org y haz clic en dar. Bueno, estos son todos los anuncios. Muchas gracias por tu atención y nos vemos al ratito. Bye. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a estar en Efesios capítulo 3 el día de hoy. Estamos estudiando esta carta de Efesios capítulo por capítulo, y Pablo nos escribe esto para recordarnos de las riquezas que tenemos en Cristo y cómo usar esas riquezas para la gloria y la honra de Dios. Esta carta de Efesios ha sido llamado la chequera del creyente o el cajero automático del creyente. Imagínate, hermanos, tener una cuenta de banco sin límites. ¿Quién le gustaría tener una cuenta de banco sin límites? Que no importa cuánto saques, nunca queda sin fondo. Eso es lo que tenemos en el libro de Efesios. Tenemos esas riquezas que tenemos en Cristo que encontramos aquí detallado. Y hemos estado estudiando los primeros capítulos. Los primeros 3 capítulos son capítulos doctrinales. Nos hablan de las riquezas. Los últimos 3 capítulos son capítulos de práctica, cómo aplicar esa doctrina. Y hemos estado viendo la semana pasada, vimos que parte de las riquezas que tenemos en Cristo es que podemos acercarnos a Dios. Dice la palabra confiadamente. Vimos que somos ciudadanos del reino de Dios, somos miembros de la familia de Dios, somos hijos espirituales de Dios, reservados, un lugar reservados en el cielo. Esas son parte de las riquezas, hermanos. Y no sé para ustedes, pero este viaje a través de este libro ha sido un gozo, un desafío, una bendición. Hoy vamos a estar en el capítulo 13. El título del mensaje es Los misterios de Dios. Este capítulo, en realidad, Pablo comienza haciendo una oración, pero antes de comenzar, toma una pausa y nos dice acerca de estos misterios de Dios que nos ha dejado a la iglesia. Eso vamos a ver hoy, estos misterios de Dios. Vamos a estar en los primeros 13 versículos de capítulo 3. Pongámonos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 3. Dice la palabra de Dios: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dado para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que nos ha revelado, Padre, misterios que a mí han sido ocultados por siglos. Pero nosotros hoy tenemos el privilegio de entender y disfrutar esta comunión que tenemos en tu familia, a pesar de que no somos nacidos del pueblo judío. Podemos disfrutar de las mismas riquezas que tú les has dado. Bendice este tiempo, Padre. Bendice cada persona que está aquí, Padre. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos. Y dame a mí claridad de palabra para poder transmitir este mensaje de tu perfecta revelación, para poder tomarlo más que solo información, sino que sea transformación y lo llevemos, Padre, fuera de esta iglesia, que este mensaje continúe en nuestras vidas a través de la semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy, hermanos, y estoy orgulloso yo de los 3 puntos porque me costó conseguir qué rima con prisionero, qué rima con prisionero. Estos son los 3 puntos. Pablo el prisionero, Pablo el pionero y Pablo el pregonero. Qué bueno, ¿no? Vamos a ver primero que Pablo escribe este libro bajo arresto.
Después es un pionero, recibe esta revelación, es uno de los primeros que lo recibe y también es pregonero, llamado a anunciar los misterios de Dios al mundo. Vamos a comenzar. Primero, Pablo el prisionero. Dice el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, ya está encarcelado por 5 años. Ya lleva 5 años como prisionero. Y en Hechos 21 nos dice un poco más de cómo comenzó su tiempo en prisión. Comienza cuando está en Jerusalén y lo acusan de llevar a un gentil al templo. Y es una zona prohibida. Vimos hace unos meses el templo donde podían llegar los gentiles. Pues acusan a Pablo de blasfemia en el templo por llevar a un gentil en el templo, algo que no hizo. Y nos dice en Hechos 22 que lo arrestan afuera del templo y nos dice la escena que se amontonan todos y hasta intentan matarlo. Pero los judíos que estaban vigilando van y lo rescatan porque él era un ciudadano romano y porque no había pruebas en su contra. Entonces él está bajo arresto romano y los judíos aún así intentan matarlo, intentan sacarlo y matarlo de prisión, pero por eso lo llevan en Cesarea, donde fue ahí por 2 años más. Y fue interrogado por el Sanhedrín judío, fue interrogado por 2 gobernadores, Félix y Festos, y finalmente por el rey Agripa. Y no encuentran nada en contra de él. Y ya estaban por liberarlo, pero él apela, como ciudadano romano, él apela su caso a César, porque él tenía ese deseo de ir a Roma. Así que lo envían a César, un viaje de casi un año, a Roma casi un año. En Roma, ahí lo tienen en arresto domicilio, mientras él espera su caso ante César. 2 años en arresto domicilio. Y no era un tiempo, no era un arresto, es un arresto domicilio, pero sí, durante el día tenía libertad dentro de la casa, pero en la noche lo encarcelaban, lo encadenaban con un guardia por si quiere escaparse. Pero esas noches, hermanos, de encarcelado, ese tiempo de 5 años de estar encarcelado, no sabemos qué sabe, la Biblia no nos dice exactamente qué pasa después, solo sabemos que 5 años después es ejecutado por el emperador Nero. Y en sus cartas de Pablo podemos ver que él tenía deseos de hacer más viajes misioneros, quería ir a España, quería predicar en otros lados, pero no se le dio. Estuvo en prisión por 5 años. Y hermanos, es el primer punto que vamos a ver, que el camino de la vida no siempre nos lleva donde queremos ir. Los caminos de la vida, las circunstancias de la vida no siempre salen como planeamos. Todo en este mundo no siempre salen. Tal vez un trabajo, unas vacaciones, planes familiares, aún los eventos de la iglesia no siempre salen como esperamos. Yo creo que todos podemos ver que no salen las cosas como deseamos. En el año marzo del 2020 los planes de todo el mundo cambiaron cuando vino el COVID. Y piensen en esta semana, hace 2 semanas, cuáles planes hicieron. Y estoy seguro que van a ver que no salieron exactamente como planearon. ¿Por qué? Porque nuestros planes, hermanos, carecen de algo importante. Carecen de que no podemos ver adelante, no podemos ver el futuro. Ni siquiera sabemos lo que va a pasar esta tarde por certeza. No sabemos lo que va a pasar la próxima hora por certeza. Pero hermanos, nosotros adoramos a un Dios que dice la palabra que es omnisciente. Él conoce todo, Él puede ver todo. El futuro, el presente, el pasado, Él ya lo sabe perfectamente bien. Nosotros vemos en nuestra vida, nosotros es como que estamos viendo un desfile y nosotros solo podemos ver lo que está pasando delante de nosotros. Pero Dios está sobre esto y Él puede ver a dónde está yendo el desfile y cómo va a terminar ese desfile. Nosotros hacemos planes, pero Dios conoce perfectamente bien lo que va a pasar. Y dice la palabra que sus caminos y sus pensamientos son mayores a los nuestros. Los planes de Pablo no era estar en la cárcel por 5 años, pero Dios lo tiene exactamente donde necesita a Pablo. Nuestras vidas, hermanos, siempre van a estar bajo la dirección de Dios. Aunque no estén yendo como nosotros queramos, nuestras vidas están. Si tú eres un creyente, si tú has entregado tu vida a Cristo, tu vida está yendo y Dios te tiene exactamente donde Él te quiere.
Y debemos de estar dispuestos a aceptar y someternos a cualquier camino que Él nos lleve. ¿Por qué? Porque Él nunca se equivoca y Él siempre te va a poner en el camino para cumplir sus propósitos. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O como dice el dicho, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. Hermano, si estás caminando con Dios, independiente de dónde Dios te tiene, independiente de dónde te encuentres en tu vida, estás donde estás porque Dios te puso por ese camino. Y debemos llegar a un punto donde confiamos en el liderazgo de Dios, en la dirección de Dios. Y si no lo aceptamos, no nos estamos sometiendo a su soberanía. Y hermanos, no tendremos paz, no tendremos gozo al caminar en este mundo hasta que aceptemos que donde estamos es donde Dios nos tiene. Cuando Pablo fue arrestado, fue llevado a Roma, los líderes judíos pensaron que por fin habían silenciado su voz y su ministerio. Y efectivamente habían impedido que Pablo viajara por el mundo predicando. Pero Dios puso a Pablo en esa prisión para cumplir un gran propósito que él tenía para él. Esa prisión no sirvió para limitar el ministerio de Pablo, sino para expandirlo. En su tiempo en prisión, Pablo escribe varias cartas. Escribe el libro de Efesios, escribe el libro de Filipenses, de Colosenses, de Filemón. Y es cierto, hermanos, que muchos perdieron la oportunidad de escuchar a Pablo predicar, pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar de estos tesoros de la pluma de Pablo que en las cartas que escribió en prisión. Dios puso a Pablo en el lugar propicio para ser portavoz a todas las iglesias, no solo a ciertas iglesias, no solo a las iglesias de esa época, pero a todas las iglesias a través de toda la historia, a través de sus cartas que tenemos documentado por el Espíritu Santo en la Biblia. Dios usó el encarcelamiento de Pablo para sentar los fundamentos doctrinales esenciales para que su iglesia sea fundada con sana doctrina. Como prisionero, Pablo estaba justo donde Dios creía que estuviera, justo donde podía usar esos dones, esa revelación que Dios le dio para el mayor beneficio de la iglesia. Y es algo interesante, hermanos. Vemos de estas cartas de Pablo y siempre pensamos, wow, qué gran hombre fue Pablo, qué gran predicador. Pero si leemos la palabra, hay una indicación que Pablo no era considerado un gran predicador. En 1 Corintios 2 nos dice que él no predicaba con excelencia de palabras, él no era elocuente. En 2 Corintios 10 nos dice que Pablo escribe, mi predicación, dice, es débil y menospreciable. En términos del tiempo, Pablo no era un gran predicador, según podemos leer. Y si hubiese continuado de ciudad en ciudad, su ministerio podía haber sido nada más una pequeña nota en la historia de la iglesia. Pero en la cárcel él pudo vaciar esas revelaciones divinas que había recibido de Dios en estas cartas. Él estaba sufriendo en prisión, pero estaba ahí por beneficio nuestro. Versículo 1 dice, yo prisionero de Cristo Jesús. ¿Por quién? Por vosotros los gentiles, por nosotros. Pablo sufrió en prisión y nosotros estamos beneficiando de ese sufrimiento por estas riquezas que podemos leer, por ejemplo, en el libro de Efesios. Hermanos, no hay nada en este mundo, no hay nadie en este mundo que puede descarrilar el plan de Dios para tu vida. Él cumple sus propósitos. A pesar de lo que estás pasando, no importa qué ataque estés pasando en tu vida, no importa qué oposición tengas de los enemigos, Él está a cargo de todas las cosas, en todo momento. No importa cómo estemos pasando. Dios te tiene donde estás, porque es ahí donde tú le puedes traer mayor gloria. Él te tiene ahí para prepararte para las tareas, la función que Él tiene para ti. Él te tiene el lugar donde crecerás. Él te tiene en ese lugar donde puedes desarrollar. Él te tiene ese lugar donde te puede formar para su gloria. En prisión, Pablo no solo ministraba a las iglesias por sus cartas,
Él también ministraba a las personas que estaban a su alrededor. Al final de Filipenses, en su saludo, hace entender, dice: saluden los hermanos que están aquí en la casa de César, les mandan saludos. Ahí en prisión Pablo estaba predicando a Jesús, a esos funcionarios, a esos sirvientes, a esos esclavos de César. Hermanos, Dios te tiene justo donde Él quiere. Y tú puedes glorificar su nombre en cualquier lugar que te encuentres, en cualquier circunstancia que te encuentres. Tú puedes glorificar el nombre de Dios. En vez de renegar, en vez de lamentar, en vez de zapatear por donde te tiene la vida, lo mejor que podemos hacer es aprender a crecer donde Él nos ha plantado y convertirnos en todo lo que Dios nos salvó para ser, sin importar en dónde estamos. Pero hermanos, eso requiere un cambio de actitud, un cambio de perspectiva acerca de la circunstancia del lugar donde nos encontramos. Noten, hermanos, fueron los judíos que arrestaron a Pablo, pero él no se considera un prisionero de los judíos. Fueron los romanos que lo encarcelaron, pero él no se considera prisionero de los romanos. Él estaba ahí esperando audiencia con César, pero él no se considera un prisionero de César. ¿De quién es prisionero él? Dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo reconocía y él aceptaba que su vida estaba bajo el control de Dios. Todo lo que le pasaba en su vida, lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo, era parte del plan divino de Dios. Y sabía que si Dios no había ordenado donde él estaba, él no estuviera ahí. Pero él estaba ahí porque Dios lo quiso y Dios lo puso ahí. Los romanos lo tenían encarcelado, pero él era prisionero de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo había redimido, Cristo lo había comprado con su sangre. Y él ahora estaba bajo la soberanía de Dios. Cuando perdemos la perspectiva, hermanos, de que Dios está en control, fácilmente caemos en desánimo, en desesperación. Pero cuando reconoces que todo lo que enfrentamos en la vida, toda circunstancia que pasamos, lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo, cuando reconocemos que todo es el propósito, es el plan de Dios, cuando pasamos por esas tormentas de la vida, nos podemos pasar por ellas en paz y aún regocijándonos. ¿Por qué? Porque sabemos que aún en las aflicciones, aún en las tribulaciones, Dios está obrando. Santiago 12, 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra perspectiva, hermanos, acerca de los acontecimientos de la vida es más importante que los acontecimientos en sí. El viernes comenzamos un nuevo estudio en casa de varones y damas y estamos viendo una serie acerca de crisis, cómo lidiar durante las crisis. Y algo me llamó la atención que dijo el presentador, dijo: la última palabra no lo tiene lo terrenal, la última palabra lo tiene el cielo. Qué importante eso, hermanos. La última palabra no lo tiene lo que está pasando en la circunstancia, lo que podemos ver. La última palabra lo tiene el Dios que no podemos ver. Por eso dice la palabra que debemos de caminar por fe y no por vista. Caemos en angustia cuando nos dejamos llevar por lo que vemos alrededor. Caemos en angustia cuando nos enfocamos en lo que podemos ver que está pasando. Cuando quitamos el enfoque del Dios, cuando no podemos ver la mano de Dios obrando. Y si tú has entregado tu vida en Cristo, tú puedes tener paz si te enfocas en Dios en medio de las tribulaciones. Puede ser como Pedro cuando saltó en el agua, estaba mirando a Jesús y está caminando, pero tan pronto empieza a ver alrededor, ¿qué pasa? Se hunde porque quitó el enfoque de Cristo Jesús. Hermanos, Dios obra en todo para el bien de quienes lo aman, según sus propósitos. Romanos 8:28 dice: y sabemos de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú amas a Dios, todo lo que estás pasando, Dios lo va a trabajar para el bien tuyo, según sus propósitos.
Y a veces es difícil, hermanos. Es difícil porque solo estamos viendo lo que nos está pasando a nosotros, nada más. Y no podemos ver el plan de Dios todo alrededor, la cadena que está llevando esto. Pero tenemos que confiar. Dios puede ver todo el plan. Nosotros es como que estás haciendo un rompecabezas. Imagínate, trata de hacer un rompecabezas sin tener la portada que estás, porque cuando estamos viendo la portada, esto va aquí, esto va aquí. Nosotros no podemos, no tenemos esa portada, pero Dios sí lo puede ver. Podemos ver esa pieza esencial que nosotros formamos en la parte que está haciendo Dios. Nosotros solo somos un ingrediente nada más en el plan completo de Dios y debemos que confiar en eso. Nosotros somos, cuando estás haciendo un pan, un postre, hay diferentes ingredientes que van en ese postre. Pero si tomas solo cada ingrediente por sí mismo, no va a saber bien. Si tomas solo el huevo en el pan y lo tratas de comer, no va a salir bien. Pero cuando todo se pone en conjunto, se mezcla en el tiempo correcto, se pone en el horno en el tiempo correcto y la temperatura correcta, sale un pan delicioso. Ese es el plan de Dios. Nosotros tal vez somos la parte amarga de esos ingredientes. Tal vez somos el limón que le ponen. Otros son la sal que les pones. Otros son el azúcar. Pero el plan de Dios es que ese plan va a salir igual, perfectamente bien para nosotros, para nuestro bien. Eso es lo que significa este versículo que ven en la pantalla. Nuestras vidas no son productos, hermanos, de casualidad, de suerte, de karma, de accidente. Nuestras vidas son el producto del amor de un Dios soberano que controla todo para su gloria y para nuestro bien. Pablo está encarcelado por los romanos, pero él sabía que en realidad él estaba bajo la custodia de Jesús. La pregunta que nos debemos que hacer todos, hermanos, ¿somos prisioneros de nuestras circunstancias o somos prisioneros de Cristo? Hermanos, es una vida miserable ser prisionero de las circunstancias. Es una vida miserable, frustrante ser prisionero de las circunstancias de la vida. Es difícil disfrutar esa vida abundante que Dios desea que vivas si permites que las circunstancias de la vida encarcelen tu corazón. Es difícil vivir una vida abundante para el que Dios murió si te dejas llevar por las acciones, si permites que lo que otra persona dice encarcele tu mente y envenene tu actitud. Eres prisionero de tus circunstancias, de las personas, de lo que alguien te dijo, o eres prisionero de Cristo. Cuando llegas a ese lugar donde entendemos que plenamente que Jesús y solo Jesús es el que controla nuestras vidas y nuestro destino, podemos enfrentar cualquier problema, cualquier situación, cualquier persona, cualquier palabra que nos digan, cualquier problema con paz, con confianza, sabiendo que Él está en control. Tal vez no entendamos plenamente lo que Dios tiene en esa situación que estamos pasando, pero aun cuando no lo entendemos, cuando aún no entendemos las cargas, los problemas que tenemos en esta vida, debemos de inclinarnos ante Dios y aceptar humildemente el camino que Él ha elegido por nosotros. No permitamos, hermanos, que las aflicciones de la vida, que los problemas, que las pruebas, que las tribulaciones nos hagan olvidar que estamos siendo guiados cada paso de cada día por la mano invisible del Dios Todopoderoso. Y si tú amas a Dios, Él desea lo mejor para ti y Él está obrando en todo para tu bien. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos Pablo el prisionero, ahora veamos Pablo el pionero. Del versículo 1 al 7, de 2 al 7, Pablo revela por primera vez un misterio que estuvo oculto por mucho tiempo en el corazón de Dios. Dice el versículo 3, por revelación me fue declarada el misterio. Versículo 5 dice, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Pablo fue pionero de la iglesia en que él predicó una verdad que nunca antes se había sido escuchado. Y es importante entender que es un misterio de Dios. Y hay tres características de los misterios de Dios. Primero, hay misterios que Dios nunca le revela a nadie. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas
pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay ciertos secretos que nadie conoce. Hay ciertos misterios de Dios que nadie comprende, que solo pertenecen a Dios. Si una persona, un pastor, un maestro, cualquier persona te dice que conoce todo lo que tiene que conocer de Dios, que conoce plenamente la mente de Dios, está mintiendo. Porque nadie, hermanos, nadie puede tener la plena y completa conocimiento de la mente de Dios. Nunca comprenderemos todo de Dios porque Dios no revela todo. ¿Y por qué no revela todos sus misterios Dios? Porque nuestras mentes finitas no pueden entender la mente infinita de Dios. Nuestros cerebros nunca pueden concebir la grandeza, todo el conocimiento de Dios. Hay misterios, hay secretos que solo pertenecen a Dios porque solo Él los puede comprender. El que dice que conoce todo de Dios pretende ser Dios. Hay cosas, hermanos, que solo vamos a comprender cuando lleguemos en el cielo. Había una niña, le dijo la maestra que venga, que cuente una historia, una historia es su favorita. Yo quiero contar, dice, la historia de Noé, dice. Dice yo, Noé fue un gran hombre, dice yo, y él tenía tantas cosas y ahorita está en el cielo con Dios y cuando yo llegue en el cielo le voy a preguntar a Noé cómo pasó el diluvio y todo. Y le dice la maestra, pero niña, dice, esa historia solo es cuento de hadas, dice. ¿Qué tal si solo es un cuento que se está contando y Noé no está en el cielo? ¿Qué tal si Noé está en el infierno? Y le dice la niña, pues cuando tú llegues ahí le preguntas. Hermanos, hay cosas que no vamos a entender. Hay misterios que Dios nunca le va a revelar a nadie porque nuestras mentes no lo pueden comprender. Esa es la primera característica de los misterios de Dios. Segundo, hay misterios que Dios le revela a todo el mundo. Dios usa mensajeros, profetas para transmitir su mensaje al pueblo y al mundo. Estos secretos, estos misterios han sido documentados en la Biblia, en todo el mundo. Pero hermanos, a pesar de que está disponible a todo el mundo, que todos lo pueden ver, los predicadores, los profetas mencionaban todas estas cosas de Dios, pero muchos no lo comprendieron. Salmos 25:14 dice, los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Los profetas predicaban acerca de la llegada del Mesías, de Jesús. El Antiguo Testamento decía claramente las profecías que Jesús vino y estaba cumpliendo al pie de la letra. Pero aún así lo ignoraron los judíos. ¿Por qué? Porque no temían a Dios. Por eso cuando Jesús vino, ellos lo rechazaron, no lo reconocieron. Dice Juan 1 que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Esa es la segunda característica de los misterios. Y tercero, hay misterios que Dios guarda por un tiempo y después lo revela solo a ciertas personas. Cuando Jesús vino a este mundo, esos secretos se empezaron a revelar. Primero por Él mismo. Él mismo muchas veces Él decía cosas que eran primera vez que se estaban revelando. Por eso Jesús hablaba muchas veces en parábolas. Las parábolas de Jesús eran ilustraciones terrenales que revelaban verdades espirituales que hasta entonces no se habían revelado. Y noten cómo Jesús responde cuando le preguntan, ¿por qué enseña en parábolas? Mateo 13, 10 y 11 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los es dado. Hermanos, hay ciertos misterios que Dios aguardó por mucho tiempo y no lo reveló hasta cuando envió a su Hijo al mundo. Y esto es increíble, hermano, y quiero que entiendan lo impactante de esta verdad. A nosotros se nos ha revelado secretos que nadie antes de Cristo conocía, que nadie antes de Cristo comprendía. Tenemos verdades espirituales, recursos espirituales, riquezas espirituales que nunca antes se habían visto y entendido. Somos ricos, por eso este libro de Efesios es de las riquezas de Dios, porque somos ricos en lo que tenemos a nuestra disposición. Nosotros ahora revelado a través de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero hermanos, esas riquezas solo ser comprendidos, solo revelado a los creyentes.
a esta nueva era de la verdad. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5 que son revelados por el Espíritu de Dios. Hay misterios que solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden comprender. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, antes de conocer a Cristo, yo no podía entender cómo alguien puede ir a la iglesia todo el domingo, cómo puede estar metido en estudios bíblicos. Leía esta palabra y no entendía lo que estaba leyendo. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu de Dios. Y aun cuando tienes el Espíritu de Dios, hermano, tú lees la palabra de Dios. Ahorita le estaba diciendo a los varones el viernes que este estudio que estamos haciendo es de Nehemías. Y hicimos otro estudio de Nehemías el año pasado. Estudiamos todo el libro de Nehemías aquí los domingos y estamos haciendo otro. Y le digo, qué maravilloso es la palabra de Dios, que lo puedes leer una y otra vez y cada vez te revela algo nuevo Dios. Te da un nuevo entendimiento. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios. Hermanos, hay personas que vienen a la iglesia, que se sientan y no pueden entender lo que estamos leyendo. Dice la palabra más adelante que es locura para ellos. No entienden lo que está pasando. El mundo no puede conocer a Dios hasta que tenga el Espíritu de Dios en él. Tal vez creen que Dios existe. El mundo hasta puede conocer que Dios es verdad. Pero Dios ha reservado ciertos secretos que solo se pueden entender cuando pones tu fe en su Hijo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos permite comprender esas riquezas que tenemos en Cristo. Cuando lleguemos al capítulo 5 vamos a emprender más de estas evidencias de que tenemos el Espíritu Santo. Ahora veamos qué es ese misterio que reveló a Pablo a la iglesia por primera vez. El versículo 6 dice, este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es ese misterio? Que ahora nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, tenemos esa misma promesa, podemos ser partícipes de esa misma promesa que se le dio Dios al pueblo judío. Antes de Jesús, nosotros los gentiles estábamos excluidos de la promesa de Dios. Pablo fue uno de los pioneros que fue dado esta nueva revelación de que la salvación de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es disponible para todo el que cree el Evangelio de Jesús. Que Jesús vino a unir a un solo cuerpo a todos los que creen en Él. Vimos la semana pasada que Jesús vino a derrumbar barreras. Ese es el misterio. Y es difícil para nosotros entender lo impactante que es esta verdad para los judíos en el tiempo de Pablo. Para ellos los gentiles eran impuros, eran el mismo nivel de los leprosos. Era una blasfemia que un judío se mezcle con un gentil. Pero Dios ahora revela que poseemos la misma posición que su pueblo elegido. Sin importar raza, sin importar identidad, cultura, estado social, estado económico, cualquier otra cosa, a través de Cristo ya no hay barreras entre Dios y el pecador. Y ya no hay, y ya no debe existir, hermanos, barreras entre creyentes. Vamos a hablar de eso en capítulo 4 de la unión del cuerpo de Cristo. Hermanos, esta verdad abre las compuertas del cielo para recibir estas bendiciones, estas riquezas de Dios a todo que pone su fe en Cristo. Pablo fue el pionero de esta revelación, de esta verdad fundamental de nuestra fe. Pero hermanos, ese misterio eran nuevos en esa época, pero ahora ya fueron documentados en la palabra de Dios a través de los 27 libros del Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que ya no hay nada más nueva revelación. No hay nadie en este mundo que puede decir, he recibido una nueva revelación de Dios. La completa revelación de Dios está en este libro. Todos los sectas que han comenzado, lo puedes ver en todos lados, estudia las sectas y todos comienzan con alguien que dijo, recibí una nueva revelación de Dios.
Dios ya no hay nuevas revelaciones. Después de Cristo fue documentado todo lo que estamos aquí. Todas las verdades espirituales están escritas en su palabra. Todo lo que necesitamos, dice la palabra, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir acerca de Dios, lo encontramos en la palabra de Dios. Y si alguien dice que tiene una nueva revelación de Dios, compáralo con la palabra de Dios. Y si concuerda con la palabra de Dios, no es nuevo, porque ya está en la palabra de Dios. Y si no concuerda con la palabra de Dios, recházalo. Por eso, hermanos, es importante, hermanos, que busques un lugar donde se estudia la palabra de Dios. Cuando vienen visitantes aquí, yo siempre les digo, vengan, están bienvenidos. Y si esta es tu iglesia, el Espíritu Santo te lo vas a sentir. Y si no es, sigue buscando, pero siempre busca una iglesia que tome la palabra de Dios y enseñe la palabra de Dios, porque esta es la revelación de Dios. Y cuando somos desviados, el pueblo que es desviado es un pueblo donde la palabra de Dios nos enseña. Compara toda contra la revelación completa que tenemos de Dios. Ya no hay nadie más que está recibiendo nuevas revelaciones este día. La completa revelación de Dios lo encontramos en el libro, en la palabra de Dios. Aún hay muchas cosas, hermanos, que no conocemos. Aún hay cosas que no vamos a conocer hasta que lleguemos en el cielo con Dios. Aún hay cosas que estás pasando en este momento que tal vez no vas a entender por qué, que no se ha revelado todavía. Pero todo lo que necesitamos y lo que necesitamos en este momento lo encontramos en la palabra de Dios. Créelo para salvación, créelo para la seguridad eterna, léelo para sabiduría, para discernimiento, léelo para crecimiento espiritual y vívelo para demostrarle al mundo que perteneces al cuerpo de Cristo. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos a Pablo, el prisionero, ya vimos al Pablo, el pionero, ahora veamos a Pablo, el pregonero. Versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En estas palabras se siente el asombro de Pablo, el agradecimiento de Pablo por la gracia que Dios le ha dado. Recuerden, hermanos, que Pablo fue un enemigo de Dios. Estaba obsesionado con eliminar a los cristianos. Estaba obsesionado con eliminar el evangelio de Jesús. Pero fue salvado por la gracia de Dios. En su camino a arrestar a cristianos, tuvo un encuentro personal con Jesús y fue llamado a predicar, a ser un pregonero del mismo evangelio que él estaba tratando de eliminar. Y al considerar, hermanos, piensa en tu vida antes de Cristo y considera de dónde Dios te salvó. Considera lo que ha hecho Dios en tu vida. Y eso, la única reacción, hermanos, debe ser inclinarnos humildemente en asombro ante tu gracia y su misericordia. Cuando yo me pongo a pensar, hermanos, de lo que era antes de Cristo me salve, cuando considero lo malvado, lo desobediente que era mi corazón contra Dios, contra mi esposa, yo me asombro que Dios haya salvado a alguien como yo. Y hermanos, no solo me salvó, y aún ahora cuando le fallo, aún ahora cuando me tropiezo, aún ahora Él siempre me ama. Y lo más asombroso, hermanos, que tomó una persona como yo y me llamó para servirle. Wow, hermano, eso es increíble. Eso solo me hace pensar en las palabras del rey David en Salmos 8, 3, 4 y 9. Dice, cuando veo tu cielo, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de mí memoria? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, nosotros servimos un Dios glorioso, bondadoso. Y si has sido salvado del castigo eterno, si has respondido al llamado de Dios, debes alabarlo, debes adorarlo, debes glorificarlo por su gracia y su misericordia y por su amor en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora conoces lo que dice las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra aquí, inescrutables, significa sin fondo, inagotables. Y como Pablo, hermanos, todos somos llamados a proclamar estas riquezas de Dios.
Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esa es la función de la iglesia. La iglesia es el instrumento de Dios para instruir, para enseñar al mundo la inescrutable sabiduría de Dios. El mundo es nuestro escenario y la iglesia es la atracción principal para enseñar la verdad de Dios. Hermanos, si no enseñamos la completa verdad de Dios, si no enseñamos lo que se encuentra en este libro, si vienes a un sermón, asistes a un estudio bíblico y no se enseñó la palabra de Dios, te hemos fallado. La iglesia te ha fallado. No hemos cumplido el propósito por lo cual Dios nos tiene aquí como iglesia. La iglesia es un instrumento de Dios para enseñar su eterno propósito al mundo. Y hay muchos ministerios muy importantes, hermanos. Hay muchos ministerios. Cuando lleguemos en el capítulo 4 vamos a hablar de los ministerios, de los dones que Dios nos da. Y todos son importantes, pero todos deben de apuntar por un propósito, para enseñar al mundo la verdad de Dios, para enseñar el evangelio de Jesús. Y si lo único que sales de aquí cuando llegas es unos cuentos, si te sientes solo motivado, se sientes bien de ti mismo y por eso regresas, eso no es lo que estamos haciendo. No estamos cumpliendo. Tienes que salir, aprender algo nuevo de Cristo cada que vienes a la iglesia. Dios formó la iglesia para declarar el misterio a los que están atrapados en la oscuridad. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados para anunciar las virtudes de Dios. Este es un mensaje poderoso, hermanos, que necesita ser predicado en el mundo. Y que el Señor nos ayude al tener el valor de declarar su palabra, para declarar sus inescrutables riquezas sin diluirlo. Pablo termina este pasaje diciendo en el versículo 12 que podemos vivir cada día con seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Nos recuerda otra vez que su encarcelamiento fue diseño de Dios. Dice el versículo 7, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dios escogió a Pablo para un ministerio especial y él lo cumplió con la ayuda del Espíritu Santo. Y hermanos, si tú has entregado tu vida, Dios también ha escogido un ministerio especial para ti. Y el mismo Espíritu Santo que ayudó a Pablo a cumplir su ministerio mora en ti. Y Él desea usarte y hacer tu vida una bendición para su reino. Y si aún no estás sirviendo, si aún no has escuchado ese llamado, te invito a que vengas hoy a pedirle que te use, que seas un instrumento para anunciar las virtudes de Dios. Ven a Él, ríndete a su voluntad y cumple esa obra que Él tiene preparado para ti. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase adelante. Hermanos, nuestra jornada diaria hacia el cielo, nunca olvidemos que Dios está en control de todo aspecto de nuestras vidas. Podemos vivir prisioneros del mundo, podemos vivir prisioneros de la circunstancia en que vivimos, o podemos vivir prisioneros de Cristo. Podemos vivir en la ignorancia de los misterios de Dios, o podemos vivir creciendo cada día en el conocimiento de Dios. Podemos vivir criticando al mundo porque vive apartado de Dios, o podemos proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, con confianza y con valor. Así que les pregunto hoy, si nunca has entregado tu vida a Cristo, no puedes conocer esas riquezas que Dios tiene para ti. Pasa adelante y decláralo tu Señor y tu Salvador para comenzar este viaje maravilloso hacia el cielo. Y si ya entregaste a tu vida a Cristo, te pregunto, ¿eres prisionero de Jesús o hay cosas y circunstancias que te tienen encarcelado? Si hay algo en tu vida que te tiene encerrado, acorralado, frustrado, angustiado, pasa adelante, entrégale eso a Dios hoy. Y si puedes ver la mano de Dios obrando en tu vida, guiándote, moviéndose en tu vida,
también pasa adelante. Alábale por lo que está haciendo en tu vida. Pongámonos de pie, vamos a orar. Van a haber personas aquí adelante, si necesitan oración, pasen. Si necesitan solo inclinarse ante Dios, pasen adelante. Padre Celestial, gracias te damos, Padre. Padre, te damos gracias por que tú nos has escogido, Padre, y no tienes un plan maravilloso para nosotros. Padre, te pido que nos perdones cuando vienen esas cargas en la vida, esas circunstancias, y quitamos nuestro enfoque de ti. Nos enfocamos en lo grande de nuestro problema y no el gran Dios que tenemos, que está siempre en control de todo. Y si hay alguien aquí, Padre, que aún no tiene ese espíritu tuyo porque no ha entregado su vida a Cristo, que este sea el momento. Y para nosotros, Padre, ayúdanos, Padre, a agradecer cada día lo que has hecho por nosotros. Te pido, Padre, que le des valor a esa persona que está ahí sentado con esa carga, que lo traiga aquí al altar y se lo entregue. Tu palabra dice: vengan a mí todos los cansados y yo les daré descanso para sus almas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.